Vamos a seguir. Vamos a esperar un poquito que se conecten todos. Yo estoy anotando los nombres. Particularidades, porque aparte, la jurisprudencia no siempre está de acuerdo con los criterios. Por ejemplo, la vez pasada, cuando hablábamos del artículo 48 del gestor procesal, no me acuerdo si fue el señor Robledo o alguien fue que me preguntó, ¿desde cuándo se contaba, se empieza a contar el plazo de los 60 días? Y yo dije con muchísima seguridad, porque es lo que dice la jurisprudencia mayoritaria, que es desde el momento mismo, desde la presentación, invocando el carácter de gestor. Pero ustedes van a buscar y van a encontrar algún fallo por ahí que dice que se empieza a contar en los 60 días desde que se lo tiene por presentado, cuando sale la providencia que dice se lo tiene por presentado. Con esto que vos me acabas de preguntar es lo mismo, porque la mayoría te van a decir no retrotrae el proceso, pero si hay una causal debidamente probada de que hubo una imposibilidad material, te puede el juez permitir cumplir los actos que no pudiste cumplir, siempre y cuando eso no signifique, digamos, la nulidad de nada, ¿no es cierto? Estoy mirando a ver si encuentro, La porque no doctora mencionó recuerdo un que... caso de las torres, Torres y Liva, puede ser que se incendiaron y puede ser que alguien tenga el domicilio ahí y cuando se incendiaron no lo cambió Ah, y esa puede claro. ser una causal. No sé si está bien el Claro, pero, ejemplo. sí, pero no sé si es un ejemplo del todo feliz, porque ¿qué pasa ahí? ¿Dónde le notificaste el traslado de la demanda a la persona que vivía ahí? Lo que en realidad ahí para mí corresponde no es una rebeldía, ahí lo que corresponde es una nulidad de la notificación. Por eso te digo que no es tan frecuente. Yo diría más bien que puede ser que, por ejemplo, a vos te notifiquen y dentro que tengas 5 días, por ejemplo, supongamos que sea un incidente o un sumarísimo, que tengas 5 días, ¿no es cierto?, para contestar la demanda, y cruzaste la calle cuando ibas a ver al abogado y te atropelló un auto. Entonces no pudiste ni siquiera darle poder al abogado para que te represente. Ese podría ser un caso. El caso de Torres y Liva, yo creo que yo iría por la nulidad. Obviamente la rebeldía caería, ¿no es cierto? Pero yo iría por la nulidad de la notificación. A lo mejor es eso lo que ella quiso hablar, quiso decir. Bueno, vamos a arrancar. No sé cuántos son, 34. Bastante nutrido este grupo. Bueno, hoy nos toca hablar sobre la unidad 6. Déjenme que me encuentre acá. Ahí está. La unidad 6, que es la de la... esperen que tengo que ir desde el principio. Ahí está. Ahora no me ven ustedes a mí, ¿no es cierto? A ver. Sí, yo sí. Yo sí, Sí, yo doctora, la la estoy veo. viendo a usted. Sí, profe, la No vemos. me ven. Ah, ¿me ven? Ah, yo no los veo a Sí. ustedes. ¿Cómo haré después para verlos? Bueno, será un problema para más adelante. Unidad temática 6, la etapa probatoria, los aspectos generales. Ustedes tienen que saber que cuando ustedes inicien una demanda o cuando contesten una demanda, van a tener que alegar, exponer los hechos. ¿Qué hechos? Cualquier hecho no, los hechos que hagan coincidir ese hecho con el presupuesto fáctico de la norma que están invocando. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les decía, si ustedes quieren que se les aplique la normativa de la alocación de servicio, tendrán que alegar todos los hechos que la norma o las normas que regulan la alocación de servicios contemplan, y no otros hechos que a lo mejor hacen que su pretensión se encuadre en otro contrato. Entonces ustedes tienen que alegar los hechos conducentes a la aplicación de esa norma que ustedes están invocando. Por supuesto que estos hechos que ustedes van a afirmar tienen que ser, para que sean materia de prueba, tienen que ser negados por la otra parte, si no, si son admitidos, no van a ser materia de prueba. ¿Cuál es la definición? Bueno, con relación al significado de prueba,
Hay un montón de autores, algunos dicen que es la actividad que despliegan las partes tendientes a producir una certeza o un convencimiento en el juez. Hay quienes dicen que es un conjunto de modos u operaciones de las que se extraen las razones que generan la convicción en el juez, y hay otros que dicen es el hecho mismo de la convicción judicial. Palacio, creo que es Palacio, sí, da esta definición que tengo acá en el Power, que dice que es la actividad que se despliega durante el proceso por las partes y del órgano judicial, porque el órgano judicial también interviene en la producción de la parte, y que tiende a producir en el juez la certeza del acaecimiento de los hechos. ¿Por Profe, qué? Porque ustedes, en disculpe, definitiva, está sí. pasando un power porque no lo vemos. Ah, eso es lo que les pregunté. A ver, No, la vemos a esperen, usted. vamos. Ah, miren qué lindo. Yo puse compartir pantalla. Ah, a ver ahora, esperen, ¿eh? Ah, ahí está. Perdonen, ¿eh? Me veían a mí y no veían lo más importante. Bueno, volvemos para atrás. No, ¿saben qué? Que cuando yo pongo presentar las diapositivas, me desaparezco yo Bien, ahí es la unidad y acá está lo que les habíamos dicho. Entonces, la definición, ¿me ven bien? ¿Lo ven bien el Power? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, la definición que es la que está acá es la de Palacio, que dice que es la actividad que se despliega durante el proceso por las partes y el órgano y que tiende a producir lo que yo les decía, convicción o certeza en el juez, porque lo que ustedes quieren es eso, es producir certeza en el juez. No una certeza lógica matemática, sino convencerlo. Esa es la idea, convencer al juez. Una de las preguntas del programa siempre es, ¿cuál es la distinción entre medios probatorios y fuentes de prueba? Bueno, los medios probatorios son todos aquellos modos o operaciones referidos tanto a cosas como a personas, que son susceptibles de darnos o de proporcionar un dato, un dato que demuestre la veracidad de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Cuáles son los medios probatorios? Bueno, el Código Procesal regula muchos medios, confesional, testimonial, documental, pericial, todos los que esté de reconocimiento, todos los que ustedes ya conocen, pero no es un número clausus, es un número abierto. ¿Qué quiere decir? Ya lo vamos a ver más adelante, que es posible ofrecer otros medios probatorios, no solamente los que están estipulados en la ley. Por ejemplo, en la ley procesal. Por ejemplo, las radiografías. Hoy estaba pensando. La radiografía en realidad es un documento, no es un instrumento, es un documento, pero no, ustedes no lo van a encontrar, digamos, establecido específicamente en ningún lado. Pero es posible ofrecer radiografías u ofrecer algún otro tipo de prueba que tal vez no encuadre en ninguna de las clásicas. ¿Cuál es el límite? La moral, las buenas costumbres y que no esté prohibido por la ley. Ese es el límite para ofrecer cualquier tipo de medio probatorio. Esto tiene mucho que ver con la imaginación o con la inventiva del abogado, ¿no es cierto? Muchas veces no encontramos un medio probatorio específico para esto. Entonces podemos pedirlo. Van a ver que cuando veamos cautelares les va a pasar lo mismo. A veces no encontramos la cautelar en el código, la cautelar que contemple lo que nosotros necesitamos, pero el límite siempre es la moral, las buenas costumbres y que no sea un medio prohibido por la ley. Eso en cuanto a medios probatorios. ¿Y qué es la fuente de prueba? La fuente de prueba es el dato que obtenemos a través del medio. Por ejemplo, el medio probatorio es la prueba documental, pero el dato que yo extraigo de esa prueba documental es la fuente de prueba. La prueba testimonial muchas veces se suele decir que es la persona del testigo, en realidad no es el testigo, son los dichos del testigo, o los dichos del absolvente. Eso es lo que constituye la fuente de prueba. Bien. Y existe, por supuesto, con prescindencia del proceso, a diferencia del medio probatorio que existe si existe proceso, si no, no. Acá tengo ejemplos.
medios de prueba: reconocimiento judicial, examen de documentos, comprobación de su autenticidad, declaración de la parte, que es la confesional o el testigo, el dictamen del perito. Y fuentes de prueba: el hecho consignado en el documento, las circunstancias o características de la cosa, el hecho declarado por el testigo o por la parte, o el sobre el que versa el dictamen pericial. Yo les dije a ustedes que estos Power están muy completos porque cuando los hicimos no dábamos clases Zoom todas las veces, porque había que estar molestando a los chicos del centro, no estábamos todavía, la facultad recién empezaba, entonces yo hice los Power lo más completos que pude, sin perjuicio que tienen que leer con otro material que se brinda en el principio o en el final de cada PowerPoint, pero ustedes van a ver que es bastante completo y en general yo las preguntas que hago, las hago teniendo en cuenta el material que di, con lo cual les facilito muchísimo a ustedes el estudio. Hay diversas clasificaciones de medios de prueba. Tenemos los directos y los indirectos. Los medios directos, perdón, son aquellos que coincide la fuente con el hecho mismo. La fuente está suministrada por el hecho mismo probatorio. El ejemplo del libro es el reconocimiento judicial. ¿Por qué? Porque es el juez el que va en persona y extrae los datos del lugar. En cambio, los indirectos hay que hacer un trabajo lógico, de razonamiento lógico, el juez lo tiene que inferir. Por ejemplo, el testigo declara que el día tal estaba parado en la esquina cual y ocurrió el accidente de esta manera. Bueno, de la manera en que lo relata el testigo, el juez infiere que la culpa la tuvo un conductor o el otro. Pero hay un trabajo lógico, que no lo hay en el reconocimiento judicial porque es un medio directo. Bien. Medios indirectos. Esta es otra clasificación que no tiene mucha importancia. Históricos son cuando el juez tiene que representarse el hecho que sucedió. En cambio, críticos, en realidad es una deducción que hace el juez. Por esto sirve, el ejemplo es las presunciones. El juez toma distintos hechos probados que por sí solo no representan el hecho alegado por la parte. Toma distintos, se llaman indicios en realidad, que son hechos probados, pero que por su cantidad, precisión y concordancia van a formar lo que se llama la presunción, que no es más que una operación de razonamiento lógico deductivo que hace el juez. Estas clasificaciones no las tomamos, pero bueno, como estaban. Y otra es la de medio de pruebas reales, cuando el instrumento de la prueba es una cosa o un bien, y personales cuando se trata, por ejemplo, de un testigo o de una confesional. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno. No. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? Bueno. Antes de seguir con medios probatorios en el Código Nuevo, hay algo que me olvidé de decirles, y es que ustedes van a encontrar por ahí el término argumentos de prueba. ¿Qué son los argumentos de prueba? No está en la filmina, esto me olvidé de ponérselos. Los argumentos de prueba son aquellas especiales razones que llevan al juez a convencerse de la verdad de lo que le está diciendo la parte. Por ejemplo, un argumento de prueba es lo que declaró un testigo o lo que dictaminó un perito. Son todas las conclusiones que el juez extrae. Muchas veces un argumento de prueba es una presunción, como vimos recién. ¿Por qué? Porque la presunción el juez la extrae en base a hechos reales probados, que por sí solo no sirven para probar la veracidad de lo que las partes le dicen, pero que todos sumados le sirven. El ejemplo que da siempre los autores es el ejemplo, generalmente son ejemplos de penal porque son más gráficos. Por ejemplo, se está investigando un homicidio y se presume que fue fulano el que lo hizo, entonces la policía va a la casa y encuentra un cuchillo con sangre, después, bueno, se analiza y se ve que es la sangre del muerto, se encuentra ropa ensangrentada con la sangre de él y del muerto, en fin, se encuentran un montón no hay una prueba directa de haberlo visto acuchillándolo, pero la suma de todos esos indicios es lo que hace que se determine que fue
que el hecho que está tratando de probar la fiscalía, por ejemplo, es cierto. Recuerden, no sé si ustedes se acuerdan de aquel caso del portero que mató a una chiquita en Buenos Aires. Ahí en realidad hubo una suma de indicios, porque después creo que él se quebró y confesó, pero ustedes saben que en penal la confesión no prueba nada, hay que probar los hechos de la confesión. A diferencia del proceso civil, que la confesión expresa tiene validez, en penal es un medio de defensa la confesión. Y yo recuerdo que este hombre se le había probado que tenía raspones o rasguños en la panza, que había estado solo cuando sucedieron los hechos, que tenía conductas previas lascivas, o sea, un montón de indicios que por sí solos no lo podían condenar, pero que sumados llevaron a su condena. Estos son argumentos de prueba. ¿Y cuál es el resultado de la prueba? Bueno, obviamente es la certeza que se produce en el juez. Bien, ahora entramos sí ya en lo que es el régimen legal de la prueba. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con prueba es materia no delegada a la nación, es decir, es materia de las provincias. Todo lo que tiene que ver con el lugar, tiempo y forma de la producción de la prueba, así como los requisitos subjetivos para poder ser, por ejemplo, testigo o para ser parte, así como los requisitos objetivos, la exclusión de determinado medio probatorio, un testigo excluido, un menor de edad que no puede ser testigo, o los cónyuges o los consanguíneos en línea directa. Bueno, todas estas cuestiones son reguladas por la ley procesal, no por la ley civil. La ley civil, perdón. Y ustedes me dicen, entonces, ¿por qué usted me puso una filmina acá que dice medios probatorios en el Código Civil y Comercial? Porque si bien esta materia está regulada por las provincias, está reservada a las provincias, se admite que la nación pueda dictar algunas normas de materia procesal que tengan por objeto asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos contenidos en la legislación de fondo. Entonces ustedes van a encontrar un montón de normativas, algunas yo se las reseñé acá, que se refieren a disposiciones de prueba. Por ejemplo, el 1019 y el 1020. ¿Qué dice el 1019? Que los contratos pueden ser probados por todos los medios probatorios para poder conseguir esto que les digo yo, la convicción del juez. Salvo aquellos contratos que tengan una disposición legal específica en esta materia. Y, por ejemplo, aquellos contratos que antes se decía que tenían que ser por escrito, ahora se pone que sea de uso instrumental, hay una limitación y es que no se pueden probar solo por testigos. Entonces, ya el Código Civil acá nos está metiendo las narices. El 1020, ¿qué dice el 1020? A ver si yo pudiera correr esto. Bueno, no lo puedo. El 1020 dice que hay contratos que hay una finalidad que es de tipo probatoria. ¿Se acuerdan estos contratos que tienen que ser redactados por escritura pública? Bueno, en realidad la escritura pública es a los fines probatorios, pero cuando hay imposibilidad de probarlo por escrito, como lo establece la ley, se admite otro tipo de pruebas o, por ejemplo, el principio de prueba por escrito, cuando hay comienzo de ejecución. Yo perdí la escritura de dominio, pero tengo un montón de otros elementos que me dan la pauta de que este contrato se estaba ejecutando. A ver, me parece que hay otros más. A ver, esperen que voy para atrás, sí. Ejemplos de formas requeridas por la ley civil, el 561. Por ejemplo, para la reproducción asistida hay que hacer hay que redactar determinados instrumentos que tienen que ser protocolizados, o que es la autorización, ¿no es cierto?, el consentimiento. Tiene que ser protocolizado por un escriba o por una autoridad pública, sanitaria. ¿Cómo se prueba el nacimiento y la defunción? Se prueban con las partidas, Lo mismo la defunción, el 1017 que ya vimos. ¿Qué dice el Código Civil sobre medios probatorios? Perdón, el Código
procesal sobre medios probatorios. Es lo que yo les decía hoy, que la prueba debe realizarse por los medios previstos por la ley, pero si no está la ley, si la ley no me dice exactamente qué medio probatorio me sirve a mí, yo le puedo pedir al juez que disponga otro medio probatorio, siempre y cuando no altere la moral, la libertad de terceros o de los litigantes y que no esté prohibido expresamente para el caso. ¿Cómo lo voy a producir? Bueno, voy a aplicar por analogía las normas de la prueba que más se asemeje, o la informativa, o la pericial, o la documental. Bien. ¿Se prueba el derecho? En principio ustedes saben que el derecho no se prueba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se presume que el juez conoce el derecho y es el juez quien va a calificar las pretensiones de las partes. Esto es lo que se llama el principio iura novit curia. Los otros días escuché que hay un proyecto para eliminar de las normas y del estudio todos los latinazgos. Así que vamos a tener que empezar a buscar frases que las sustituyan. Entonces dijimos, las leyes no se prueban, pero hay una excepción, excepciones, mejor dicho. La ley extranjera, cuando no es obligatoria por un tratado o una convención diplomática, yo no tengo la obligación de conocerla, entonces debo probarla. La jurisprudencia, en realidad la jurisprudencia, esto es una opinión doctrinaria con la que yo no estoy muy de acuerdo, porque la jurisprudencia no debe probarse, porque no es un hecho, entonces no se prueba. Pero bueno, hay autores como Arasi o Palacio, que son los que yo tomé para preparar este trabajo, que dicen que es innecesaria la prueba cuando es una norma de fácil conocimiento. Pero la realidad es que la jurisprudencia no es un hecho, ni es una, salvo que sea un plenario, ¿no es cierto? Si es un plenario que es de obligatoriedad, sí, hay que probarlo si el juez no lo conoce. Pero el resto de la jurisprudencia no es obligatoria, inclusive los fallos de la Corte de Nación no son obligatorios, sí los de provincia, porque está algo que ustedes van a ver más adelante, que es la doctrina legal de la Corte. En esos casos sí es obligatoria la jurisprudencia, pero en el resto de los casos la jurisprudencia no es obligatoria. En el Código de Nación, a diferencia del Código de Provincia, el juez está facultado para investigar la ley. En el de provincia es carga de la parte. La costumbre, acá. La costumbre es otra excepción que debe probarse, pero ustedes van a ver, antes estaba en el artículo 17, ahora está en el 1 del Código Civil. ¿Qué es la costumbre? La costumbre el Código Civil dice que los usos y costumbres no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos específicamente o en situaciones no regladas, que es el caso normalmente que se aplica. Esto se ve más en el derecho comercial que en el derecho civil. En el derecho comercial hay muchos usos y costumbres que el propio Código de Comercio anterior se refería a ellos. Y la seña, por ejemplo, la seña que se da en el remate, es un uso y costumbre que se ha aplicado y se aplica. De hecho, cuando, por ejemplo, en un remate se levanta la mano, se entiende que se está ofertando. Aunque ustedes no lo encuentren en los libros, el hecho de levantar la manito y de viva voz ofrecer un dinero, significa que estamos señando, y la seña es importante porque la seña implica comienzo de ejecución. Entonces, esta es otra excepción. A ver. Y ya entramos en el punto 2 de la unidad. ¿Tienen alguna duda respecto de esto? No son temas muy complejos los que me tocaron esta vuelta, pero no sé si tienen alguna pregunta, este es el momento. Bueno, la unidad 6, el punto 2, es objeto de la prueba. ¿Cualquier cosa es objeto de prueba? No, cualquier cosa no es objeto de prueba.
El objeto de la prueba son los hechos invocados en las alegaciones. ¿En qué alegaciones? En los escritos constitutivos del proceso. Demanda, oposición de excepciones, contestación de demanda, reconvención y contestación de la reconvención. Se me está acoplando un sonido. Estos son los hechos que yo debo probar. Son esos externos o internos susceptibles de percepción, o sea, no cualquier hecho, hechos que puedan ser percibidos por los demás. No son apreciaciones psicológicas mías que no tienen una manifestación externa, siempre tienen que ser externos, acontecimientos que trasciendan. Pueden ser presentes, pasados o futuros. Si ustedes me dicen pasados y presentes, los entiendo. ¿Y futuros cuáles? Por ejemplo, en una muerte, en un accidente de tránsito, perdonen, en un accidente de tránsito muere una persona y una persona joven que tenía hijos y que era cabeza de familia. Bueno, ¿yo qué voy a tener que probar? Además de todo el daño, la muerte, la culpabilidad, bueno, culpabilidad no, en realidad es una responsabilidad objetiva, pero bueno, aparte de todos los hechos, voy a tener que probar, por ejemplo, que esta persona que falleció hubiera vivido 80 años y en esos 80 años hubiera ganado tanto dinero, porque eso es lo que yo voy a reclamar. Entonces, ese es un hecho futuro que yo voy a tener que obviamente exponer en mi demanda o en mi contestación y voy a tener que probarlo. Y acá dice deben ser controvertidos y conducentes. ¿Por qué? Porque si están admitidos, salvo el supuesto que vamos a ver después, ya no van a ser objeto de prueba. Y tienen que ser conducentes porque no cualquier hecho es objeto de prueba. De hecho, en la audiencia preliminar que se realiza ahora en el marco de la Justicia 2020, muchas veces las partes, para perder tiempo, sobre todo los demandados, alegan hechos y ofrecen pruebas que son inconducentes. Por ejemplo, en un incumplimiento contractual, qué sé yo, yo no escrituré en tiempo, entonces se me demanda la escrituración, y cuando yo contesto la demanda digo, no, lo que pasa que yo no pude escriturar porque hacía calor, salvo que haya sido un calor terrible, que haya impedido de alguna manera poder concurrir al acto escriturario, que no es el caso, este hecho es inconducente porque no tiene ninguna trascendencia a los fines de la resolución del conflicto. Entonces, tienen que ser conducentes. Vamos a ver si lo puse acá, si no, se los digo. A ver, acá está. Controvertidos cuando son afirmados por una parte, negados por la otra, conducentes cuando tienen relevancia para la resolución del conflicto. A ver, bien. A ver si lo tengo después, porque yo muchas cosas no las puse en las filminas. No, viene después. ¿Cuáles son los hechos exentos de prueba? Primero, los no afirmados por las partes. Esto tiene que ver con el principio de congruencia. Estos artículos que yo les menciono acá, el 34, inciso cuarto, el 163, inciso sexto, y el 161, inciso 2, todos se refieren al principio de congruencia, que ustedes ya saben de qué se trata, que el juez no se puede apartar de los hechos alegados por las partes. Esto es muy importante porque la sentencia puede llegar a ser arbitraria e incluso puede llegar a ser nula. Si se pronuncia sobre hechos no afirmados por las partes, esta sentencia puede ser atacada. Hechos admitidos. Acá está la excepción que yo les decía. Si la parte admite los hechos introducidos en la demanda, estos hechos van a estar exentos de prueba. Sin embargo, hay supuestos en los que que la parte lo admita, igual el juez va a decir, tenés que probármelo. ¿Cuáles son aquellos supuestos en los que no es susceptible la transacción, porque se trata de derechos indisponibles? Ejemplo, todos aquellos
que tengan que ver, actos que tengan que ver, o hechos que tengan que ver con la demostración de que una persona es incapaz, insana, por ejemplo, yo lo voy a tener que demostrar. Aunque vengan todos los que vengan y me digan, sí, es incapaz, el juez igual va a ordenar la prueba. Lo mismo con relación al Estado civil. Son hechos, son derechos que son indisponibles. No están permitidas las transacciones. Cuando hay orden público, cuando al Estado le interesa, por ejemplo. Fíjense en esperen que voy a bajar el sonido del aparato este porque me va a volver loca. Fíjense, por ejemplo, lo que yo les decía en materia penal, que se ve más claramente, aunque la parte confiese, igual va a haber que probarlo. Ahí está. En materia civil, si bien la confesión expresa es plena prueba, si se trata de derechos indisponibles tampoco va a servir. El juez me va a ordenar igualmente la producción de prueba. ¿Qué otros hechos están exentos de prueba? Los hechos notorios. ¿Qué son los hechos notorios? Bueno, los hechos notorios son aquellos hechos que son conocidos para una generalidad, una universalidad de personas, o sea, no solamente para el actor y el demandado. Tienen que ser hechos que los conozca una generalidad. ¿Todo el mundo? No. Se entiende que tiene que ser dentro del tiempo, del espacio, perdón, físico donde se desarrolla el proceso. El caso del corralito, yo siempre cito este ejemplo porque es un caso paradigmático. El corralito que hubo en el 2001 y que se prosiguió en el 2002 y siguientes en la Argentina, fue un hecho notorio que no hubo necesidad de probar, porque todos sabíamos que a partir del 4 de diciembre del 2001 la gente no pudo disponer más libremente de sus depósitos. Entonces, cuando yo iniciaba el amparo, no necesitaba probar el corralito. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, hay un huracán o un terremoto y se producen daños y, bueno, como consecuencia de eso se inician acciones. Yo no voy a tener que probar el terremoto, porque el terremoto es un hecho notorio. Ahora, supongamos que hay un movimiento telúrico, un terremoto en Mendoza, y yo vivo en La Quiaca, y a lo mejor no me enteré de ese terremoto, entonces sí lo voy a tener que probar, porque no abarca a toda la generalidad del universo, sino a el círculo o el círculo social relacionado con el objeto del proceso. ¿Cómo tiene que ser este conocimiento del hecho notorio? Es un conocimiento relativo, no es un conocimiento absoluto. Tengo que tener cierta información de que el hecho sucedió, no tengo que saber todo, absolutamente todos los detalles. Tiene que ser un conocimiento relativamente efectivo. Aunque no sea directo, si yo me enteré, por ejemplo, por los diarios, es suficiente. Yo no tengo que haber estado en el terremoto para saber de su existencia. Y no importa que el hecho notorio persista en el tiempo. Si yo digo que lo conocí, pero sucedió en otro momento, válido, y no voy a tener que probarlo. Luego tenemos los hechos presumidos por la ley, las presunciones legales. Estas tampoco tienen que ser probadas, porque las establece la ley. Por ejemplo, yo no sé si acá les puse ejemplos, pero a ver, esperen que voy a pasar a ver si no repito. No. Ejemplos de... ¿qué pasó acá? Ejemplos de hechos presumidos por la ley. La posesión del deudor del título presume que la deuda fue cancelada. Si yo, por ejemplo, firmé un pagaré y ese pagaré aparece en poder de mi deudor, se presume que voluntariamente el acreedor lo entregó porque la deuda se pagó. Por supuesto que si fue obtenido con violencia, después habrá que probarlo en otro proceso. Pero en el juicio ejecutivo, por ejemplo, yo con acompañar el documento
Pasa que en el juicio ejecutivo mal podría iniciarse un juicio ejecutivo, no, el cobro de pesos tendría que ser, que yo no tengo el documento, tengo que probar la existencia de la deuda, y viene el demandado y se me presenta con el documento, se me acabó el juicio. La responsabilidad objetiva, la responsabilidad del guardián o del dueño, acá tampoco hay que probarla. O la donación hecha entre vivos implica un anticipo de herencia. Cuando a mí, por ejemplo, mi papá me donó en vida un inmueble, yo después lo que voy a tener que hacer es lo que se llama la colación, pero la realidad es que importa un anticipo de herencia. Ese es un hecho presumido por la ley que no voy a tener que probar. Bien, a ver. Esperen que el mouse no me... Requiere un cambio el mouse. La carga de la prueba. Esto es importante que sepan. Es importante lo que hablamos de los hechos exentos de prueba, porque también generalmente son materia de examen, pero la carga de la prueba es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es importante determinar quién tiene la carga de la prueba. Y esto es justamente cuando llegamos al final y el juez va a dictar la sentencia y se encuentra con que no hay pruebas suficientes. Es para este momento es donde saca a relucir las teorías de la carga de la prueba. Porque él llega al momento del dictado de la sentencia y tiene que acreditar, por ejemplo, que esta persona trabajaba y ganaba determinada cantidad de dinero y que por eso voy a hacer la proyección de cuánto perdió de ganar. Pero si no me lo probaron, en qué trabajaba, o cuánto ganaba, o cuánto podría llegar a haber ganado porque estaba estudiando Derecho e iba a ser un abogado exitoso, el juez no lo va a poder condenar a ese rubro, no va a poder hacer lugar a ese rubro. ¿Por qué? Porque no está aprobado. Y entonces ahí el juez va a decir, a ver, bueno, agarré los papeles y veamos, ¿quién tenía la carga de la prueba? Y la tenía el actor. Entonces, acá es donde va a decir, por culpa del actor, este rubro no se hace lugar, porque la carga de la prueba la tenía él. Ahora bien, el rubro, si yo probé todos los hechos, con la prueba perfectamente bien demostrada, pero resulta que entre las pruebas que yo ofrecí, aparece un testigo que decía, no, en realidad fulanito no iba a poder ser un Picasso o un Gauguin porque le faltaban 5 dedos de la mano o 4 dedos de la mano derecha, y era diestro. Este testigo, que me hace caer toda mi teoría, declaró en contra mío, que yo lo ofrecí. ¿Puedo desistir de esa prueba? No. ¿Por qué? Porque hay un principio que es el principio de adquisición procesal que dice, las pruebas se adquieren para el proceso con independencia de quién las haya producido. Principio de adquisición procesal. Entonces, si yo ofrecí un testigo que me salió mal, me embromé, porque esa prueba queda adquirida. Esto es importante. Hay distintas teorías sobre la carga de la prueba. En el derecho romano y antiguamente se decía que el actor probaba sus pretensiones y el demandado sus defensas. Luego, o más adelante se dijo, no, en realidad prueba quien afirma y no quien niega. O sea, si yo me niego, digo que la deuda está extinta, yo no tengo nada que probar. El que tiene que probar es el actor. Después se cambió y se dijo, no, el actor prueba los hechos constitutivos, la deuda existe, el accidente ocurrió, y el demandado los impeditivos, el hecho ocurrió, pero yo no fui el autor, o la deuda está cancelada. Nosotros adherimos a la teoría de la carga de la prueba de Rosenberg, que dice que la parte tiene la carga de probar los hechos que son sustento de la norma cuya aplicación yo estoy pidiendo que se haga. Es el 375. Yo lo dije la semana pasada. Yo tengo tal norma, la de locación de servicios, yo tengo que probar todos los hechos que el Código Civil dice que deben darse para que sea una locación de servicio y no una locación de obra. ¿Me siguen? Yo tengo que probar todos los hechos que dan sustento a la norma cuya aplicación yo estoy pidiendo. Esta es la teoría de Rosenberg.
¿Se prueba el hecho negativo? Se pregunta el señor, no me acuerdo, el papá de Simpson. ¿Se prueba el hecho negativo? La mayoría me dicen que no. Y sí, se debe probar el hecho negativo. El problema es que el hecho negativo es de difícil prueba. Lamentablemente es muy difícil probar que yo no hice tal cosa. Entonces, acá lo que voy a hacer es probar hechos positivos que le den la pauta al juez que yo no hice tal cosa o que existe tal impedimento. ¿Y cómo lo va a hacer el juez? A través de una operación lógica. Entonces yo voy a probar determinados hechos positivos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento, si yo soy hombre y desconozco la paternidad, desconocer la paternidad en sí misma es difícil, porque luego uno puede decir, no, yo no fui, yo no tuve relaciones con esta mujer. ¿Cómo lo voy a probar? Y lo pruebo, por ejemplo, acompañando un pasaje que durante la época de la concepción yo no estaba en la Argentina, es un hecho positivo, que en realidad el hecho no demuestra la, la ausencia de paternidad, pero es un hecho positivo del cual el juez puede inferir que realmente él no estaba, o estaba trabajando en otro lado, que en otro país era imposible que yo viniera. Son hechos vivos. Tengo miedo de estar olvidándome algo. Sí. Esperen un minuto porque hay algo que creo que en las filminas no está y que me interesa que lo sepan. Hay 3 conceptos: pertinencia, admisibilidad y atendibilidad de la prueba. No sé si está en el programa, pero es importante porque son 3 conceptos distintos. ¿Cuándo una prueba es impertinente? Cuando ese medio probatorio que yo estoy ofreciendo no es el adecuado, no es idóneo para lo que yo quiero probar. Por ejemplo, si yo quiero demostrar que un vehículo que colisiona iba a 140 kilómetros por hora, la prueba idónea, ¿cuál va a ser? Una pericial mecánica. Sí, es pericial mecánica. El mecánico va a determinar que el velocímetro se clavó en 140 kilómetros por hora. O, por ejemplo, van y se fijan la frenada en el camino. Cuando se produce una frenada muy fuerte, la goma se quema y queda la raya. Ustedes habrán visto mucho eso en la calle. Bueno, ¿puedo hacerlo yo probar eso a través de un informe, por ejemplo, una prueba normativa? No, la prueba pertinente, idónea, es la prueba pericial. Entonces, esto está en el 362. ¿Qué nos dice? Que no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos, y no serán admitidas las que fueran, esto también equipara, las manifiestamente improcedentes o superfluas. ¿Se acuerda cuando yo les dije, por ejemplo, de probar que hacían 40 grados de calor y que por eso yo no pude cumplir con la escrituración? Esa es un hecho que es superfluo, improcedente, porque dilata, es meramente dilatorio. Entonces, lo englobamos dentro de la impertinencia. O inconducencia, es lo mismo, ¿no es cierto? La admisibilidad tiene que ver con los requisitos de tiempo y de forma, o con la legalidad del medio propuesto. Un testigo menor ahora es de 13 años, aunque el código no está cambiado, pero digamos, un chico de 10 años no puede ser testigo, es una prueba inadmisible. O, por ejemplo, una prueba documental ofrecida fuera de término, es una prueba inadmisible. Y por último, la atendibilidad, esto yo después se los voy a pasar aparte, por si no lo alcanzaron a copiar. La atendibilidad tiene que ver con la eficacia de la prueba. Esto tiende a producir la convicción en el juez. Yo no puedo producir convicción en el juez con un testigo único, respecto de un hecho muy complejo. Si bien existe la posibilidad de ofrecer un único testigo, voy a tener que acompañar a otro tipo de pruebas. Entonces, para que la prueba sea atendible, tiene que ser eficaz y tiene que producir la convicción en el juez. Bien.
Esto era algo que les quería decir porque lo tengo acá y no lo puse en la filmina. Entonces, cuando les pregunte si el hecho negativo se prueba, recuerden decir que sí. Y acá llegamos a lo que fue en la década de fines del 80, década del 90, la vedette del derecho procesal. Era lo nuevo, digamos, ¿no es cierto? Que es una teoría que impulsó el doctor Peirano, que es un jurista santafesino muy conocido, camarista, y después recogieron muchos otros, que es las famosas cargas probatorias dinámicas, que nació como una corriente jurisprudencial, pero se fue afianzando de tal manera que ahora tuvo recepción en el Código Civil y Comercial. No en el Código Procesal, curiosamente el Código Procesal nuestro es del año de Ñaupa y todavía no está modificado y no está receptado en el código, pero sí está en el Código Civil. ¿Qué son las cargas probatorias dinámicas? La carga probatoria dinámica, en definitiva, es la facultad que tiene el juez de hacer recaer sobre determinada parte la carga de la prueba, aunque no sea la parte que introdujo el hecho que tenemos que probar. A lo mejor el hecho lo introdujo la contraria. Sin embargo, el juez estima, por la aplicación de esta doctrina, que esta parte está en mejores condiciones de probar este hecho. Yo les voy a subir como anexo bibliográfico un archivo que es un artículo que escribió esta doctora Analía Romero, que está bastante bueno porque es muy sencillito de entender y tiene muchos ejemplos de cargas probatorias dinámicas. Ya vamos a ver en la filmina que sigue cuál es el ejemplo del libro que todos seguimos y que fue en realidad uno de los primeros casos en los que se aplicó la carga probatoria dinámica. Pero, por ejemplo, la Ley de Defensa al Consumidor ya tiene incorporada esta teoría y coloca en cabeza del proveedor de servicios la prueba, porque es el que está en mejores condiciones de probar. Nosotros, si bien ahora por aplicación del Código Civil en la Justicia 2020 se ha visto en algunas audiencias preliminares que se pone en cabeza de la parte la prueba, hay que ser muy claro cuando se es juez y advertir y notificar fehacientemente a la parte que se va a aplicar esta doctrina. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros seguimos con la vieja teoría de Rosenberg, y el que alega el hecho, presupuesto de la norma, es el que tiene que probarlo. Entonces, si yo le voy a hacer recaer el peso de la carga de la prueba a la otra parte, le tengo que avisar con suficiente antelación y tengo que estar segura que se anotició. Porque si no, ¿qué estoy haciendo? Le estoy coartando su derecho de defensa. ¿Qué dice la doctora Romero? Que iniciar un proceso tiene sus riesgos y que nosotros tenemos que probar los presupuestos de la pretensión, porque si no la sentencia nos puede salir mal. Y esto es un riesgo, es cierto, uno asume el riesgo de la carga de la prueba, pero a veces sucede que por la dificultad no se puede probar, entonces el juez advierte esto y le avisa a la parte que va a aplicar esta carga probatoria dinámica. Acá está el dibujito, o la foto, de lo que sucede adentro de un quirófano. Esto fue uno de los primeros casos. Casos de mala praxis, ya sea muerte o lesiones graves, que llevaban a juicio a los médicos, al hospital. Y lamentablemente el muerto no puede contar qué le pasó, y los parientes no estuvieron adentro de la sala de operaciones, o el que quedó lesionado tampoco lo puede probar porque estaba anestesiado. Entonces, ¿qué pasaba? Se producía un círculo cerrado entre todos los profesionales y ninguno abría la boca, y entonces algo que fuera un error muy grave y demostrable por una pericia médica, era muy difícil probarlo. Bueno, en estos casos fue donde se empezó a aplicar la teoría de las cargas probatorias dinámicas, porque nadie mejor que la instrumentadora, o que la anestesista, o que el cirujano auxiliar, o los enfermeros, pueden decir lo que pasó adentro del quirófano. Entonces, la
justicia poco a poco iba obligando o tomaba como una presunción en contra el silencio de estos profesionales que no decían lo que realmente había pasado. Muchísimos casos eran problemas de anestesia en general, ¿no? Que eran más difíciles de probar, porque si el cirujano se le olvidó el bisturí adentro, eso es fácil de probar, o en una autopsia, o si está viva la persona con una placa o una resonancia o lo que sea. Pero si el anestesista se pasó de rosca con la anestesia, a veces era difícil de probar. Hoy en día hay muchas técnicas y realmente estos casos se resuelven con las pericias, ¿no es cierto? Pero puede pasar que no. A mí me pasó, yo siempre cuento un caso que lo tengo todavía en vía muerta, que ocurrió en el año 90 y, a ver, déjenme recordar, 92 o 94, no me acuerdo bien, es muy viejo el caso, de una chica que murió presuntamente por aspiración de monóxido de carbono en un baño que tenía el calefón adentro del baño, esto está recontra prohibido hace mucho tiempo, pero eran edificios muy viejos que los constructores ponían los calefones en el baño. Esta chica muere desvanecida, estaba con otra persona, pero la otra persona no se dio cuenta y se murió. La autopsia era sumamente mala, era una autopsia muy deficiente, digamos, hubo que reconstruir todo el hecho, pero en aquellas épocas no era, ahora hubiera sido mucho más sencillo porque hay otro tipo de análisis, pero habían medicamentos que esta persona tomaba que podían haber determinado la muerte también de la chica. Y sin embargo no se pudo probar nada de todo eso. Finalmente terminaron condenados los dueños del departamento, pero la realidad es que si se hubiera podido saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que la chica realmente hizo, eh, en su estado médico previo a la muerte, se hubiera podido demostrar, y si la autopsia hubiera sido bien hecha, hubiéramos podido determinar realmente las causas de la muerte. Esto con los años se ha ido perfeccionando y las autopsias ahora son muy completas, pero en aquellas épocas no eran así. Y entonces muchas veces los demandados eh, se veía, digamos, había una presunción ya en contra del demandado de que era responsable y era muy difícil probar. Profe, Actualmente sí, no sé quién sos porque no sí, te veo, pero bueno, Facu me llamo. ¿Cómo le va? Buen día. buen día. Entonces, ¿la carga probatoria dinámica invierte la carga o es una Claro, presunción? exactamente. No, no, es una inversión, está muy bien lo que preguntas, es una inversión de la carga probatoria, porque debía haberlo probado el actor que alegó, pero el juez dice, no, che, los médicos estaban adentro y saben lo que pasó. Entonces invierto la carga probatoria. La presunción es si los médicos no me lo prueban, va a ser una presunción en contra de ellos, obviamente. Y cuando el juez llegue al momento del dictado de la sentencia, va a decir, ¿quién tenía la carga probatoria? La tenían los médicos. Entonces, eh, esto les va a ser desfavorable. ¿Mm? Pero es verdad, es una inversión de la carga probatoria. Por eso es que el juez lo tiene que advertir inmediatamente y le tiene que hacer saber fehacientemente a esa parte que va a ser esa parte la que está encargada de probar. Y si no prueba, va a ser una presunción a favor de la otra parte, ¿no es cierto? Además Doctora, que el juez la puede tener hasta por... Sí. sí, Horacio Robledo, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Robledo? Muy bien. Muy bueno su trabajo, pero fuera de término, ¿eh? Su trabajo de competencia estaba muy bien hecho, pero lo presentó fuera de término. Me deja de lado, pero no me acuerdo. Me verifico, no, sinceramente no me acuerdo, me dejó en mudo. Bueno, dígame, ¿qué me Pero iba a ese preguntar? no era antes del 16. No, antes del 14. Ah, perdón, yo había entendido otra cosa. No, quería consultarle Yo, si ahora... a menos que yo esté confundido. Profe, era antes del 16. Yo también lo Ah, entregué el 15. ah, Sí, bueno, decía, entonces las tengo que corregir. ¿Decía 16? Sí, decía Sí, 16. profe, en el campus Ah, puso antes del 16. me confundí porque yo lo tenía anotado antes del 14. No importa, entonces después se los corrijo. Bueno, Robledo, el suyo estaba muy bien. ¿Qué me quería Perfecto. preguntar? Eh,
A ver si el tema está de la carga dinámica, a ver si yo tengo que probar y me hago el pícaro y no presento lo que tengo que presentar. Y tengo una sentencia. Eso podría caer en unas cosas juzgadas irrita, no haber aportado todos los medios probatorios, haciéndome No, el no, no, no. pícaro. No, no. La cosa juzgada fraudulenta o irrita, que no es lo mismo, pero no me voy a meter ahora, es cuando el juez fue inducido a un error, dolo o violencia en el dictado de la sentencia. Por ejemplo, cuando los testigos eran truchos o cuando el documento fue adulterado. No, esto es otra cosa. Esto es en quién recae la carga de la prueba, que el juez, aplicando esta teoría, va a decir, va a recaer en el demandado porque el demandado está en mejores condiciones de probarlo. Es una inversión, como decía el compañero, una inversión de la carga probatoria. Si bien el que alega el hecho es el actor, el juez considera que el demandado está en mejores condiciones de probar. Y si el demandado no lo prueba, o sea, hace el tonto, no lo prueba, esto va a ser una grave presunción en su contra y puede jugarle, porque el juez va a decir, ¿quién tenía la carga de probarlo? ¿No lo probó? Bueno, lo tengo por probado. No es automática la prueba, no es automática, por eso es una presunción. El juez lo va a valorar junto con otros elementos. Salvo que la ley, por ejemplo, la ley de genética, la ley, no me acuerdo nunca me acuerdo si es 23.511 o 25.411, pero bueno, es la ley de prueba genética, es un caso, claro, no de carga probatoria dinámica, sino digamos, de sanción por el silencio. Cuando me inician una causa por paternidad y me obligan a hacerme la extracción de sangre para la prueba genética y yo me niego, esto es una grave presunción en contra. No tiene nada que ver con las cargas probatorias dinámicas, porque acá la carga probatoria dinámica es otra cosa, es colocar en cabeza del otro la producción de la prueba. Pero en definitiva es lo mismo, es la misma sanción, porque me lo tienen por probado. Bueno, a ver, el onus probandi. El 1134 del Código Civil, obviamente, dice que los factores de atribución tienen que ser probados por quien los alega. Por ejemplo, si yo inicio una acción de incumplimiento contractual, yo voy a tener que probar que la otra parte incumplió, porque le estoy atribuyendo la culpa. Distinto en los casos de responsabilidad objetiva, porque ahí es diferente. Pero en los casos de factores de atribución de responsabilidad civil, es quien alega el que lo debe probar. Esta norma es consonante con el 13, o digamos, es acorde con el 375 del Código Procesal y del Código de Nación. Tiene que probar aquel que alega los hechos supuestos de la norma. ¿Dónde encontramos? Porque yo les dije a ustedes que se introdujo en el nuevo Código Civil varias normas relativas a las cargas probatorias dinámicas. En los procesos de familia, muchas veces es difícil probar hechos porque suceden dentro del seno de la familia. Entonces, en este caso, como hay libertad, ustedes lo van a ver cuando lo lean el artículo, hay libertad y flexibilidad en la prueba, el juez va a ser el que va a decir, no, mira, acá está en mejores condiciones de probar esta parte o este sujeto de familia. El 1735 distribuye la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con negligencia. En la parte es el caso que se aplica a lo que les decía recién de las malas praxis, ¿no es cierto? A quien esté en mejores condiciones. Pero debe comunicarlo fehacientemente a las partes para resguardar su derecho de defensa en juicio. Este caso que les cito, lo tengo que buscar porque no lo pude encontrar. Es un caso de mala praxis justamente, en el que se hizo recaer en los médicos la responsabilidad de probar. Bueno, estos son los, ve que yo les pongo archivos adjuntos acá, porque no, hay uno que no lo pude encontrar. Bien, ¿les quedó alguna duda de esto? No es un tema complejo para nada esto.
Sí, es importante que recuerden las diferencias entre pertinencia, atendibilidad y admisibilidad, que el hecho negativo se prueba, cuáles son los hechos exentos de prueba. Y ahora me gustaría dedicar, antes de pasar lista, me gustaría dedicar unos minutos al trabajo de competencia, que yo tenía anotado que se entregaba el 14. Perdonen, les tengo unos cuantos que corregir entonces. Bien. No sé si lo tienen a mano, pero el primer caso dice el doctor Turina Strenke. No veo nada. Sí, la falta de luz. El doctor Turina interpone ante la Receptoría General de Expedientes de Mar del Plata una demanda por daños y perjuicios contra la doctora Kirchner. Estos son todos integrantes de la comisión de la noche. La doctora Kirchner articula la inhibitoria ante el juez de Trenkelauken, entendiendo que este último es el que resulta competente. Acuérdense que cuando yo no me presento en el mismo expediente porque quiero hacer valer la inhibitoria, me presento con un escrito donde pongo todas mis pretensiones ante el juez que yo considero competente. Ese juez que va a hacer, va a analizar el escrito y va a resolver. Si entiende que es competente, le manda la copia de la resolución al otro juez, y el otro juez, si entiende que tiene razón en el Trenkelauken, le va a mandar el expediente. Si entiende que no, se pronuncia, y ¿quién lo va a resolver? El tribunal que tengan superior en común ambos. Dice, el juez de Trenkelauken envía el oficio inhibitorio al juez de Mar del Plata a fin de que éste se inhiba de continuar actuando y remita el expediente. El juez de Mar del Plata también se considera competente. ¿Cuál es el órgano superior común inmediato que deberá dirimir el conflicto de competencia? Justifique. Todos lo contestaron bien. Es la Suprema Corte de Buenos Aires, porque la Cámara de Mar del Plata no tiene jurisdicción sobre los juzgados de Trenkelauken, y la Cámara de Trenkelauken tampoco tiene jurisdicción sobre la... Entonces, el único tribunal en común que nos queda, porque acá no hay casación, es la Suprema Corte. Esta pregunta la contestaron todos bien. Creo que no hubo ninguno, me parece que hubo uno solo que la contestó mal. Bien, después tenemos la segunda pregunta. Su cliente le comenta que hace un mes se enteró que el juez, que entiende en el proceso donde reviste calidad de parte actora, contrajo una deuda en dinero con el abogado de la contraria. Indique qué le aconsejaría a su cliente, más que qué le respondería. ¿Se lo puede recusar con expresión de causa? Artículo 17. ¿Se lo puede recusar sin expresión de causa? Artículo 14. ¿O no se lo puede recusar? Bueno, acá, a ver si puedo dejar de compartir. Acá, salvo muy pocas excepciones, todos contestaron una cosa bien y no la otra. O sea, le faltó la mitad de la respuesta. Primero, la pregunta, ¿saben por qué yo les hago estas preguntas? Porque ese es el tipo de pregunta que hacemos en el examen. Y todos entran como un caballo. La pregunta dice, su cliente le comenta que, entre comas, hace un mes se enteró que el juez que entiende la causa, bla, 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 bla. Obviamente el proceso ya está en trámite, ¿no es cierto? Esto se entiende de la pregunta, porque dice el juez que entiende en el proceso. El proceso ya está en trámite. Obviamente no puedo recusar sin causa, porque ya perdí la oportunidad que es en la primera presentación. Entonces, recusación sin causa no va. Nos queda recusación con causa, o no se lo puede recusar. Cuando le ponemos entre comas hace un mes, nosotros diríamos, es recusación con causa, pero bueno, él se enteró hace un mes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo debía haber recusado con causa? En principio tiene que recusarlo con causa en la primera presentación, pero si es sobreviniente, puede hacerlo en cualquier momento. El tema es que este hombre se enteró hace un mes, si es sobreviniente tiene 5 días para hacerlo. Pero este tipo lo sabía desde hace un mes, entonces ya no puede recusar con causa, ¿me entienden? Él debía, si él se enteró después, porque puede ser que se haya enterado después, tiene que 5 días para hacérselo saber a su abogado para que lo recuse con causa. Entonces no se lo podía recusar con causa. Esta es una parte de la pregunta, pero tampoco se lo podía recusar con causa, más allá del plazo, de la extemporaneidad, no se lo podía recusar con causa,
Porque la deuda la tenía el juez con el abogado, no con la parte. Y si ustedes se fijan en el 17, van a ver que este supuesto dice con la parte, cuando el juez tiene deudas con la parte, ¿eh? Y el abogado no es parte. Esto lo vimos cuando vimos la semana pasada la otra abogado. El abogado no es parte. El abogado, si es apoderado, es representante. Y si es patrocinante, es un asesor técnico. Pero no es parte. El abogado nunca es parte. Solamente es parte con relación a sus honorarios. Pero no es parte. Entonces, por ningún lado podía recusarlo con causa. La mayoría contestaron que podía recusarlo con causa porque, y por aplicación del 17, pero era equivocado. Algunos se dieron cuenta y pusieron que el abogado no es parte. Bien, vamos a ver qué hora es. La tercera, el señor Félix Ferrán, que es otro integrante de la cátedra, pide una cita con usted en su estudio jurídico. En dicha reunión le informa que desde el 2/2 del 20 se encontraba vacacionando con su familia en la ciudad de Pinamar. ¿Por qué ponemos fechas? Muchas veces tienen relación como en la anterior y muchas veces no. Tienen que tener presente que a veces son, no trampas, pero para que ustedes puedan extraer lo sustancial de la pregunta, que no se vayan por las ramas. Dice que desde el 2/2 del 20 se encontraba vacacionando su familia en la ciudad de Pinamar. Que el día 3, o sea, el día siguiente, mientras cruzaba la calle principal, es atropellado por el señor Patricio Gropo, que venía contestando un mensaje de texto y no vio que el semáforo había cambiado a rojo. Que por dicho hecho se fracturó su pierna derecha y estuvo 45 días en cama. Por otra parte, le manifiesta que desea iniciar una acción de daños y perjuicios. De los datos que le entrega a su cliente surgen las siguientes circunstancias. El hecho ocurrió el 3/2 del 20. Lugar del hecho, ciudad de Pinamar, departamento judicial de Dolores. Víctima, o sea, futuro actor, Félix Ferrán, domiciliado en la calle San Juan, número tal, de la ciudad de Mar del Plata. Autor del hecho, futuro demandado, Patricio Gropo, domiciliado en la calle Roca tal, de Mar del Plata. De acuerdo a estos datos, ¿en qué departamento judicial iniciaría las acciones por daños y perjuicios? ¿Cuál es el órgano competente? Fundamente su respuesta. Esta prácticamente todos la contestaron bien. ¿Por qué? Porque se trata de un delito o un cuasi delito, y el Código Civil, el Código Procesal, perdón, en el artículo 5, que dice que en materia de delitos y cuasi delitos, el actor puede optar entre el domicilio del lugar del hecho o del actor. En principio es el lugar del hecho, pero tiene la posibilidad del actor del demandado, de elegir el domicilio del demandado. Esta la contestaron prácticamente todos bien. Lo que sí hubo algo, no me acuerdo si es en esa o en la que sigue, déjenme que lo lea de nuevo. No, es en la que sigue. Hubo varios me contestaron una barbaridad. La cuarta, dice, el señor Rubén García lo llama a su estudio. En dicha conversación le manifiesta que él mismo se encuentra domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que con fecha 2/4 del 19 celebró un contrato de locación con el señor Juan Pérez respecto de un inmueblecito en calle Tucumán de Mar del Plata. El señor García es locador y el señor Pérez es locatario. Que desde diciembre del 19 el señor Pérez no abona los alquileres. Usted decide aceptar el caso y le solicita a su cliente le remita la documentación respectiva. 2 días después, usted recibe por encomienda la documentación y comienza, a ver, García, ¿dónde vivía? Está bien. Recibe por encomienda la documentación y comienza a estudiar la misma. De la lectura del contrato de locación, nota que en la cláusula 19ª las partes pactaron la competencia de los tribunales ordinarios de la capital federal. Obviamente la respuesta de cuál es el órgano competente, fundamente su respuesta, asimismo responda si es posible pactar la prórroga de la competencia en este tipo de asuntos y por qué. El órgano competente, casi todos aceptaron la prórroga de la competencia en favor de los tribunales de la capital federal. Había que poner juzgado civil, porque allá está la competencia separada. Los contratos de locaciones son contratos civiles, entonces van a la justicia civil. Lo que varios me pusieron es que es una acción real, y que por ende es el lugar de situación del inmueble. Y eso es una
barbaridad, porque el contrato de locación es una obligación personal, no es una acción real. Una acción real es una reivindicatoria, una confesoria, una negatoria, pero nunca un contrato de locación. Esto ustedes ya lo deben saber porque ya tienen obligaciones aprobadas. Esto es importante, que tengan mucho cuidado cuando hagan un encuadre, porque si hubiera sido una acción real, ahí sí era el domicilio del inmueble. Pero en este caso en particular, y además se trata de una cuestión patrimonial, con lo cual es posible pactar la prórroga de la competencia. Bueno, ahora sí, yo les voy a nombrar todos los que tengo y después me van diciendo los que me faltan. Ramiro Or, Josefa Bermúdez, Mastrangelo, Frost, Pablo Jiménez, Daniela Dip, Camila Giacometti, Di Vicenzo o algo así, Nazaret Jiménez, Romero Felicitas, Sofía Rojo, Meana, Virginia N., Florencia Riopedre, Bruno Díaz, Martínez, Aleto, De Angeli, Robledo, Agustina Cruz, Gigliotti, Bermúdez, creo que la tuve 2 veces, Lamique, Werner y Sofía Miner. La veo a Panelo, a ver, a Morales. Morales, ya arreglé lo tuyo, Muchas ya gracias. me avisaron. Nada de nada. Sofía Rojo, Magdalena, Virginia, Río Pedre, no sé si te noté, sí te nombré. Falto yo, Bruno profe. Díaz, Ángeles. Espera que falto estoy viendo yo, los que Díaz. aparecen acá. Esperame un minutito. Espérenme espérenme que yo, Ochoa, estoy anotando los que no nombré. Álvarez Agustín, no, Gustavo Álvarez. Claudia Marcela, no sé qué apellido Sí. sos. Díaz. Ah, Díaz. Díaz. ¿Acá? Claro, Díaz. no aparece, porque no aparece tu apellido. Magalí Esquivel, Santa Eufemia, Gorostidi, Agustina Cruz ya la puse. A ver, Panelo, Esquivel, Bermúdez. Ay, ¿saben que se me cambian los Bermúdez, Frost, Fernández, Mulier, Carla Romero? Tengo 3 Jiménez y 2 Romero. La mí que está, Di Césare, muy bueno tu trabajo, Di Césare. Ezequiel Vega, Daniela Dip, me parece que la había puesto, me la pongo de nuevo por si acaso. Pablo Fernando, no sé qué apellido tenés, Pablo. Pablo, te estás moviendo y no sé qué apellido tenés. Jiménez. Ah, Jiménez, bien. Y Jorge Emanuel, ¿qué apellido tenés? Holguín. Holguín. Ah, y vos sos el chino, mirá vos. Melanie Carrera, me causa gracia los nombres que se ponen. Jiménez Silvia, Sofía Miner, Emanuel Sánchez y Facundo Mancilla. Bien. Los leo de nuevo a ver si hay alguno que no nombré. Ramiro Or, Josefa Bermúdez, Mastrangelo, Frost, Pablo Jiménez, Daniela Dip. Ah, me tengo 2 Dip. No, es la misma. Daniela Dip, Camila Giacometti, Di Vicenzo, Nazaret Jiménez, Romero Felicita, Sofía Rojo, Meana, Virginia N., Río Pedre, Bruno Díaz, Martínez Aleto, De Angeli, Robledo, Cruz, Gigliotti, Bermúdez, Lamique, Werner, Sofía Miner, Panelo, Morales, Ochoa, Gustavo Álvarez, no sé cuánto Díaz, no sé qué, Claudia Díaz, Magalí Esquivel, Santa Eufemia, Gorostidi, Fernández Ríos, debe ser, Mulier, Carla Romero, Di César, Vega, Dip, a Dip la nombré 2 veces, Pablo Fernando Jiménez, Jorge Manuel Holguín, Carrera, Jiménez Silvia, Emanuel Sánchez, Miner y Mancilla. ¿Me olvidé de alguien? Bueno, ¿quién es San Conrado?
Profe, Sí. ahí hay algunos chicos que están escribiendo por el chat que no los anotó, parece. A ver. Agustina Cruz estás. ¿Quién más? Agustina Cruz yo te nombré, ¿eh? Vos no me habrás escuchado. Hola, sí, ya te anoté, ¿eh? Yo soy San Conrado. ¿Y San Conrado quién sos? Yo soy. Agustina Cruz. Ah, Yo. ¿sabés qué es, Agustina? ¿Por qué vos que sos una chica joven e inteligente, ¿por qué no te haces otro Gmail? Porque esto me va a pasar, porque son demasiados para recordar, ¿viste? Y la verdad que por un nombre de santo no puedo recordar. Lo mismo el Chino Holguín, ahora sé quién es, pero tienen que poner, ustedes son grandes, tienen que poner el nombre completo, ¿saben? Porque imagínense que nosotros tenemos que corregir 50, 60 exámenes y después tenemos que ir a ver quién era fulano, quién era mengano. Total, es una pavada sacar un Gmail. Lo cambio y... Y sí, yo te diría, bueno, bárbaro. ¿Alguien más no nombré? No, profe, a mí no me nombró. ¿Quién sos? Mariano, Ayerdi. Ah, no te veo, Mariano. ¿Dónde estás? Estoy en la cámara, pasa que tengo el sol atrás. Voy a poner en otro lado. Ahí está, ¿me ve ahí? No te alcanzo a ver. A ver, habla. Para que se cambie la pantalla. Acá estoy. Ah, ahora sí, sí. No, pero no Bueno. Listo, ¿alguien más me quedó sin nombrar? Bueno, la semana que viene les voy a subir otro trabajo práctico. ¿Tienen algún tema en particular que les gustaría hacer de trabajo práctico? Así con preguntas. No hay ningún tema en particular, de los que di yo, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer alguna cosa mezcladita. A lo mejor hago algo de diligencias preliminares, que yo no lo di, pero como no lo ha dado nadie ese tema, para que lo refuercen. Porque la doctora Ledesma creo que dio contestación de demanda, pero diligencias preliminares me parece que no lo tocó. Y como el profesor no está, el de los viernes, no lo podemos abordar. Así que si bien está muy bueno el material que subimos, está muy completo, yo voy a ver si hago preguntas sobre eso, a lo mejor les hago alguna sobre gestor procesal, alguna cosita mezcladita como para que ustedes vayan viendo cómo vamos a preguntar, porque en el parcial no sabemos todavía bien si vamos a hacer multiple choice como en el anterior, o vamos a hacer situaciones problemáticas que ustedes tengan que resolver, breves, pero que las tengan que resolver, porque y tratar de que la respuesta sea única, porque muchas veces, como por ejemplo en la pregunta de recusación con causa, tenía más de una respuesta, ¿me siguen? Entonces, si bien nosotros siempre aclaramos que tiene varias opciones, para que ustedes no se sorprendan en el día del examen, ¿no es cierto? Bueno, chicos, nos vemos el lunes que viene entonces, ¿eh? Profe, una pregunta. ¿Quién sos? Yo, Florencia Riopedre. Acá. Florencia, no te veo. A ver. Acá. ¿A dónde estás? Ah, acá, dale. No, porque viste que cuando hablas se pone amarillito, pero de acá no se te pone. ¿El parcial se sabe la fecha? Ay, tienen que preguntarle a los chicos. Me parece que era a mitades de octubre. Qué bueno que me hiciste la pregunta, porque estuvimos conversando con mis compañeros de cátedra y yo les sugerí que si bien va a ser de la 1 a la 9, ¿m? Como históricamente hasta la de resoluciones judiciales, no me acuerdo si es la 9, porque han cambiado tantas veces el programa que ya no lo Sí, es la recuerdo, 9. pero es la 9, bueno, sí, porque no saben la cantidad de veces que se cambió el programa. Como nosotros nos va a sobrar el tiempo por el cronograma que yo armé, terminaríamos con ustedes el 2 o el 3 de octubre, vamos a seguir con la 10, pero no la vamos a tomar, para que no pierdan clases, porque después el segundo parcial debe ser los primeros días de diciembre, entonces nos queda siempre poco tiempo. Es un desastre la organización, pero siempre pasa lo mismo. Y no depende de nosotros, esto lo organiza el Consejo con el Centro de Estudiantes. Entonces la idea es tomar de la 1 a la 9, pero seguir avanzando en el programa, para que ustedes no pierdan clases.
Pero creo que, yo no te quiero mentir porque me lo habían pasado, pero era para mitad de Habían octubre. dicho el 16. Profe, Entre el estaba 10 y- establecido para el 16. Claro, para el ¿ves? Sí, 16 más o decía. menos, por eso. Pero si ustedes se fijan en el cronograma que yo hice, las clases terminábamos el 2 o el 3. Y ustedes pueden empezar a estudiar, o sea, les viene bárbaro tener tiempo para estudiar, pero después se les va a juntar en la segunda parte. Entonces nosotros vamos a seguir dando las clases, ustedes las tendrán grabadas en el caso mío tienen los Power y después se los tomamos en la segunda parte. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí, doctora, el tema de, Sí. ¿va a ser el parcial, va a ser en el horario de cursada, así, 8 de la mañana? No, normalmente lo hacemos a las 3 de la tarde porque hay una persona que es la doctora Rieta, que es la que se encarga de todo esto y trabaja en el turno de la noche, entonces hemos quedado que lo hacemos a las 3 de la tarde para todos. Así que vayan agendándose que es a las 3 de la tarde, porque esa parte la maneja solamente ella. Es complejo el tema porque tienen que ser preguntas aleatorias, ella las carga y tiene que ir controlando, tiene que haber una persona que está controlando, entonces unificamos y se dedica a las dos comisiones. Aunque para manejar. las preguntas, claro, sí, con tiempo, a las 3 de la tarde. Lo que sí les aclaro y quédense tranquilos, que las preguntas de la comisión 1 las hacemos nosotros, no las hacen los profesores de la noche, porque muchas veces a la noche no enseñan los mismos contenidos que nosotros, o los enseñan de distinta manera siguiendo otro autor. Entonces nosotros las preguntas las hacemos en base a lo que hemos dado en clase y a los autores que sugerimos. Lo que yo les ruego que lean, que no se queden solo con lo que les damos en clase, por favor, porque en el examen anterior, en el cuatrimestre anterior, desaprobó más de la mitad porque leyeron nada más que las filminas y se aclara bien que las filminas no es suficiente. Esto es una carrera universitaria. Acá hay una parte que la da el profesor, pero también depende del estudiante, ¿no es cierto? ¿Alguna otra? Bueno, nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Hasta el lunes. Chao, Chao, hasta el profe, lunes. gracias. Nos vemos. Gracias.